Hola, soy Alex Cosío, el pastor de la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, y bienvenido a esta emocionante experiencia de ser parte activa de la misión de Dios aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, Georgia, hasta llegar a lo último de la tierra. Quiero invitarte a tomar con seriedad el desafío del Señor Jesús de ser un adorador que glorifica a Dios y da a conocer el Evangelio para que el mundo sepa y pueda adorar y dar gloria a Dios. Esta lección es una introducción al primer módulo de 4 lecciones donde estaremos aprendiendo cómo edificar una iglesia que vive en misión local y global. Los temas que estaremos analizando en los grupos de conexión en las casas son Dios y su misión, Dios y su iglesia, Dios y su mundo y Dios y usted. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el propósito de la iglesia o por qué asiste usted a la iglesia? Stephen Cole escribió hace algunos años el artículo El mejor entretenimiento de la ciudad o The Best Show in Town, donde critica la manera en que algunos pastores realizan el ministerio como si las personas fueran únicamente consumidores buscando el mejor entretenimiento de la ciudad. Parece que la meta es traer más personas al show para que las ofrendas crezcan y poder contratar más personal para hacer que el show sea más atractivo para consumidores potenciales. Así, dice Cole, los pastores y su personal están generando ideas de cómo hacer que la gente venga al show porque finalmente la iglesia que tiene más personas es la que gana. El otro lado de la moneda son los asistentes a la iglesia. ¿Será que ellos también están buscando una iglesia que tenga una cafetería y eventos de calidad para sus hijos? Por ello es necesario que cambiemos la mentalidad consumidora de iglesia a una mentalidad bíblica de iglesia. Vamos a ver algunos aspectos para entender qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Generalmente la gente piensa en la iglesia como un lugar, un edificio, pero la iglesia no es un edificio y tampoco es solo una organización. Las personas que han recibido la salvación por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz y por lo tanto han sido embestidas con el Espíritu Santo son la iglesia. ¿Te das cuenta? La iglesia son personas. La palabra iglesia es la transliteración de la palabra griega eclesia, que significa literalmente ek es igual a fuera y kaleo es llamar, es decir, llamar fuera o congregar. Por lo tanto, se refiere a una congregación o a una asamblea. Pero ¿qué hay de ese concepto que escuchamos de algunas personas? La iglesia la inventaron los hombres. Vamos a hablar un poco del origen de la iglesia. La iglesia fue establecida por Jesucristo. La iglesia no es un invento del hombre. Veamos lo que dice Jesucristo en Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un pasaje muy importante para entender el propósito de Jesús al establecer su iglesia. Si ya tienes algún tiempo estudiando la Biblia, tal vez has escuchado de las diferentes interpretaciones que tiene este pasaje. Algunos piensan que Jesús dejó a Pedro como su representante en la tierra, que le dejaba la autoridad de la iglesia simbolizada por las llaves. De ahí, algunos también sostienen la idea de la sucesión apostólica representada por el Papa. Sin embargo, en la Biblia no vemos que Pedro tomara el liderazgo de la primera iglesia. Había un liderazgo plural y quien era más prominente fue Jacobo o Santiago, como lo vemos en el concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15. La mayoría de los historiadores datan el origen del papado hasta el siglo IV.
Un artículo del doctor Leonardo de Chirico, llamado ¿De dónde vino el Papa? El origen del pontífice romano, dice: una mirada a la historia muestra que el papado es mucho más un producto del Imperio Romano que del ministerio de Pedro. El patrón imperial romano fue el modelo influyente que dio forma a la institución papal desde el siglo IV en adelante. El papado es más un hijo de categorías imperiales que bíblicas. El papado nunca habría surgido si no hubiera un imperio que formara el medio político y cultural de la vida de la iglesia primitiva. Una segunda y muy popular interpretación en la iglesia evangélica o en la iglesia cristiana es que Jesús usó un juego de palabras en griego. Tú eres Petros, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, una piedra inamovible, edificaré mi iglesia. Sin embargo, hay que considerar que Jesús hablaba arameo y no griego. Hay registros históricos muy tempranos de patriarcas de la iglesia como Ireneo en el año 190 que dice que Mateo también publicó un evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto, es decir, en arameo. El historiador Eusebio en el año 325 dice que Papias en el año 150 declaró que Mateo escribió en arameo los dichos del Señor. Pero recuerda que la Biblia se interpreta a sí mismo. Pedro mismo dice que Jesús es la piedra escogida y preciosa y que él y los creyentes eran piedras vivas edificadas sobre Jesús, en 1 de Pedro 2, 4 al 8. Acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Hay una tercera interpretación que muchos estudiosos en la actualidad están abrazando y es igualmente bíblica y tiene una gran implicación no solo para Pedro, sino para todo creyente en la historia de la iglesia. El doctor Chirico dice: una mejor interpretación de Mateo 16, 18 es que la iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, se construirá sobre la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no de Pedro mismo. Jesús subraya el hecho de que mi iglesia será construida de esta manera. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesús, fundada por Jesús como el Mesías. Jesús es el fundador y el constructor de la iglesia, mientras que Pedro es un testigo, un portavoz de esta verdad divina que Dios le estaba revelando a él y a los demás discípulos. Personalmente creo que estas dos últimas posturas en la interpretación de Mateo 16 tienen un sustento firme y que está en armonía con el resto de la Escritura. Porque, por ejemplo, Pedro dice que Jesús es la piedra desechada por los edificadores, que Jesús es la piedra escogida y preciosa, que Jesús es la piedra viva donde los creyentes se edifican como casa espiritual y sacerdocio santo. Pedro nunca se refiere a él mismo como la roca. El apóstol Pablo también en Efesios escribió que Jesús es la principal piedra del ángulo. Por ello podemos decir con certeza que Jesucristo es el fundamento de la iglesia y la confesión de cada persona por revelación de Dios, como lo hizo Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es necesaria para la salvación y ser integrado a la iglesia, o como Pablo dice, bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora vamos a analizar otro concepto importante de la iglesia y se refiere a la naturaleza de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la iglesia, hay dos aspectos de la iglesia en cuanto a su naturaleza. La iglesia es local o visible y la iglesia es universal o invisible.
de lo que hablaremos un poco más tarde y ampliamente. En primer lugar, la iglesia local se refiere a un grupo de creyentes en Jesucristo, es decir, personas que son salvas, han nacido de nuevo y que se reúnen desde en una casa privada, como Romanos 16:5, hasta un grupo de cientos de miles de personas para adorar a Dios. A veces también se llama la iglesia visible, porque es la iglesia que podemos ver cuando se reúne, cuando adora a Dios o cuando hacen trabajo comunitario. Un ejemplo de iglesia local o visibles son las iglesias a las que el apóstol Pablo escribió en sus cartas. Por ejemplo, la iglesia de Filipo, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto. En segundo lugar, también tenemos la iglesia universal. Se refiere a todos los creyentes de toda la historia y de todo lugar. Un ejemplo de una referencia a la iglesia universal en la Escritura es cuando Pablo en la carta a los Efesios dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, en Efesios 5:25. Esta es una referencia no solo a la iglesia de Éfeso, sino a toda la iglesia, a todos los creyentes de todo el mundo en toda la historia. Ahora viene una pregunta. ¿Entonces se puede considerar una iglesia a cualquier grupo que diga que es una iglesia? Esta es una pregunta muy interesante y muy amplia. Y hay muchas denominaciones cristianas, por ejemplo, bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, católicos, pentecostales y muchos otros. Algunos consideran dos categorías: los católicos y los protestantes o evangélicos. Y los evangélicos son todas las denominaciones que dicen ser cristianas, o que no son católicas. ¿Cómo podemos saber entonces cuál iglesia es verdadera? Por ello, ahora vamos a hablar de las marcas de una iglesia verdadera. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús, por medio de Juan, escribe a 7 iglesias de Asia. A la iglesia de Esmirna y Filadelfia dice que en ellas habían algunos que decían ser judíos y no eran sino una sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. La palabra sinagoga es una palabra griega que significa congregar y es un sinónimo de la palabra iglesia. Este término fue adoptado por los judíos después del exilio para los lugares donde ellos se reunían para leer las Escrituras. Los teólogos eruditos, al igual que algunas confesiones, hablan de las marcas de una iglesia verdadera. En primer lugar, una iglesia verdadera es una donde se predica y enseña la palabra de Dios. El estudioso Wayne Grudem dice en su libro Teología Sistemática: cuando en una congregación de personas no se predica la palabra de Dios, sino simplemente falsas doctrinas o doctrinas de los hombres, entonces no es una verdadera iglesia. En algunos casos podemos tener dificultad para determinar simplemente cuánta doctrina errada se puede tolerar antes de que una iglesia ya no se le puede considerar una iglesia verdadera. Pero hay muchos casos claros en donde podemos decir que una verdadera iglesia no existe. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Mormona, no sostiene ninguna de las doctrinas principales respecto a la salvación o a la persona de Dios o a la persona y la obra de Cristo. Es claramente una iglesia falsa. De modo similar, los testigos de Jehová enseñan salvación por obras y no por confiar solamente en Jesucristo. Esta es una desviación doctrinal fundamental, porque si las personas creen en las enseñanzas de los testigos de Jehová, simplemente no son salvos. Así que los testigos de Jehová también se les debe considerar una iglesia falsa. Cuando la predicación de una iglesia esconde de sus miembros el mensaje del evangelio de salvación por fe, de modo que el mensaje del evangelio no se proclama claramente y no ha sido proclamado por algún tiempo, la reunión del grupo no es una iglesia. Así es que la primera marca de una iglesia verdadera es que se predique y enseñe la palabra de Dios y no doctrinas falsas o tradiciones de hombres. La segunda marca de una iglesia verdadera es una iglesia donde se administran correctamente los sacramentos u ordenanzas de Jesús. ¿Cuáles son esas ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor.
El bautismo, como se ve en el libro de los Hechos, es para personas que creen el mensaje del Evangelio y como símbolo de su nueva vida en Cristo, se identifican con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Haciendo un paréntesis, si has creído en Jesucristo como tu Salvador, pero aún no te has bautizado, te invito a que analices el libro de los Hechos para que puedas ver por ti mismo y que el Espíritu Santo te guíe a tomar la decisión que es el primer paso de obediencia de tu fe, que es el bautismo. El segundo sacramento u ordenanza es la Cena del Señor. Una iglesia verdadera celebra regularmente la Cena del Señor. El Señor Jesús no indicó qué tan seguido debía celebrarse, pero dijo que cuando lo hiciéramos, estábamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. En la Cena del Señor recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, es decir, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados y su triunfo sobre el pecado y la muerte. Y además anunciamos que Él va a regresar. Ya hemos hablado del origen de la iglesia y dijimos que el Señor Jesucristo instituyó su iglesia. Hablamos también de la naturaleza de la iglesia, que es local, las congregaciones que se reúnen en un lugar para adorar a Dios, y es universal, las iglesias de todo el mundo a través de toda la historia. Hablamos también de las marcas de una iglesia verdadera, que son donde se predica y enseña la palabra de Dios y donde se administran correctamente los sacramentos o las ordenanzas de Jesucristo, que son el bautismo y la Cena del Señor. Finalmente, hablemos brevemente de los propósitos de la iglesia. En la Biblia podemos encontrar 3 propósitos claros para la iglesia. En primer lugar, el ministerio a Dios, que es la adoración. Escucha, nuestra prioridad es adorar a Dios. En segundo lugar, el ministerio al mundo, que es evangelizar. Nuestra tarea principal es dar a conocer a Jesucristo a todos los pueblos, bendecir a todos los pueblos para que tengan la oportunidad y el privilegio de adorar a Dios. Y en tercer lugar, el ministerio a los creyentes, que es discipular. La iglesia debe alimentar a los creyentes y edificarlos para que alcancen la madurez en Cristo, la madurez en la fe. Pasemos ahora al tiempo de discusión en grupo y compartamos lo que Dios nos ha hablado.